El misterio que desafía la tecnología moderna. Imagina por un momento una sola piedra, no una piedra común, no una roca grande, sino un bloque de piedra tan inmenso que incluso en pleno siglo XXI, con grúas gigantes, maquinaria hidráulica y sistemas computarizados, moverlo seguiría siendo una operación extremadamente difícil, peligrosa y costosa. Ahora imagina no una sola, sino varias, talladas con una precisión sorprendente, transportadas desde una cantera cercana, elevadas, alineadas y colocadas una junto a otra con una exactitud que sigue desconcertando a ingenieros modernos. Y lo más inquietante de todo es esto. Fueron colocadas hace miles de años, en una época en la que no existían motores, no existían excavadoras, no existían grúas modernas, no existían herramientas industriales, no existía nada de lo que hoy consideramos indispensable para una construcción de semejante magnitud. Y sin embargo, allí están, desafiando el tiempo, desafiando la lógica, desafiando nuestra comprensión. En el corazón del actual Líbano existe un lugar que parece imposible, un sitio que muchos consideran una de las mayores maravillas arquitectónicas jamás construidas por el ser humano. Ese lugar se llama Baalbek, y algunos investigadores creen que lo que ocurrió allí podría obligarnos a replantearnos lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Porque las piedras de Baalbek no son simplemente grandes, son colosales. Algunas pesan más de 800 toneladas y una de ellas supera las 1000 toneladas. Para entender lo absurdo de esa cifra, piensa en esto. Un elefante africano adulto pesa alrededor de 6 toneladas. Eso significa que una sola de estas piedras pesa tanto como más de 150 elefantes juntos. Y alguien en la antigüedad logró cortarlas, moverlas y colocarlas. La pregunta es sencilla, pero la respuesta podría cambiar nuestra visión de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Hoy en Curiosidades 360 vamos a explorar uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. Una estructura tan impresionante que incluso nuestra tecnología moderna todavía tendría dificultades para replicarla. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves nuestro pasado. Parte 1. El lugar donde lo imposible se volvió realidad. Baalbek se encuentra en el Valle de la Bekaa, en el actual Líbano. A simple vista, muchos visitantes ven solamente ruinas antiguas, columnas gigantes, muros de piedra, restos de templos monumentales. Pero cuanto más observas, más comprendes que Baalbek no es un sitio arqueológico común. Es un lugar que parece construido para desafiar todo sentido común. Durante siglos, Baalbek fue conocido por albergar algunos de los templos romanos más grandes jamás construidos. El templo de Júpiter en particular fue una de las estructuras religiosas más impresionantes del Imperio Romano. Sus columnas gigantes todavía permanecen en pie. Algunas miden más de 20 metros de altura y cada una pesa decenas de toneladas. Pero curiosamente, esas enormes columnas no son lo más sorprendente del lugar. Lo verdaderamente impactante está debajo. En la base del complejo se encuentran 3 bloques de piedra conocidos como el trilitón. Y estos bloques no son normales. Cada uno de ellos pesa aproximadamente entre 700 y 800 toneladas. Eso los convierte en algunos de los bloques de construcción más pesados jamás utilizados en una estructura antigua. Lo que hace que esto sea aún más increíble es la precisión con la que fueron colocados. Las piedras encajan entre sí con un nivel de exactitud extraordinario. No fueron simplemente apiladas, fueron alineadas con una maestría que sigue desconcertando a especialistas modernos. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología, colocar piedras de ese tamaño con esa precisión sería una hazaña impresionante. Pero en la antigüedad, parece que alguien lo hizo sin dejar instrucciones, sin dejar planos, sin dejar registros claros. Solo dejaron las piedras, como si quisieran que miles de años después alguien las mirara y se preguntara, ¿cómo fue posible? Muchos arqueólogos atribuyen la construcción principal a los romanos. Y es cierto que los romanos fueron maestros de la ingeniería. Construyeron carreteras, acueductos, puentes, anfiteatros, ciudades enteras. Su capacidad técnica fue extraordinaria. Pero Baalbek parece diferente. Incluso para los estándares romanos,
Algunos investigadores creen que cuando los romanos llegaron al lugar, parte de la base ya existía, y eso ha llevado a una teoría fascinante, que Baalbek podría haber sido construido sobre una estructura mucho más antigua, una estructura cuyos verdaderos constructores siguen siendo desconocidos. Y aquí es donde el misterio comienza a profundizarse, porque si no fueron los romanos, entonces surge otra pregunta aún más inquietante. ¿Quién pudo haber movido piedras tan enormes en una época tan remota? Parte 2. Las piedras que ni el mundo moderno quiere mover. Para entender por qué Baalbek resulta tan desconcertante, primero debemos comprender el verdadero tamaño de estas piedras. A veces escuchamos cifras como 800 toneladas, 1000 toneladas, y esas cifras parecen abstractas, difíciles de imaginar. Pero cuando las conviertes en algo real, el misterio se vuelve mucho más impactante. Una piedra de 800 toneladas pesa más que un avión comercial, completamente cargado. Una piedra de 1000 toneladas pesa más que varios tanques militares juntos. Y sin embargo, en Baalbek no estamos hablando de una sola. Estamos hablando de múltiples bloques gigantescos. Lo más asombroso es que algunas de estas piedras fueron transportadas desde una cantera situada a cierta distancia del templo principal. Eso significa que alguien no solo las cortó, también las movió y luego las elevó. Mover un bloque así hoy requeriría equipos especializados, estudios del terreno, sistemas hidráulicos, grúas de gran capacidad, cálculos computarizados y un enorme presupuesto. Pero hace miles de años no existía nada de eso. No había acero reforzado. No había neumáticos industriales, no había motores diésel, no había plataformas mecanizadas, no había tecnología moderna, y aún así las piedras llegaron a su destino. Durante años, ingenieros han intentado explicar cómo pudo hacerse. Algunas teorías sugieren que usaron rodillos de madera, otras hablan de rampas de tierra gigantes. Algunos proponen sistemas de poleas, y ciertas hipótesis mencionan miles de trabajadores tirando coordinadamente. Sobre el papel, algunas de estas ideas parecen posibles, pero en la práctica aparecen enormes problemas. La madera se rompería bajo semejante peso. Las cuerdas antiguas tendrían límites. El terreno complicaría el movimiento. La fricción sería inmensa, y cualquier pequeño error podría destruir meses de trabajo en segundos. Lo más intrigante es que incluso varios ingenieros modernos han reconocido que reproducir exactamente el proceso original sería extremadamente difícil, no imposible, pero sí extraordinariamente complejo, y eso nos lleva a una reflexión incómoda. Tal vez la verdadera pregunta no sea cómo movieron las piedras. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué conocimiento tenían que nosotros hemos olvidado? Porque muchas veces asumimos que las civilizaciones antiguas eran primitivas, que sabían menos, que podían hacer menos, que dependían únicamente de fuerza bruta. Pero sitios como Baalbek parecen contar una historia diferente, una historia en la que nuestros antepasados quizás comprendían principios de ingeniería que todavía no entendemos por completo. Y cuanto más se estudia Baalbek, más difícil se vuelve ignorar una posibilidad inquietante, que nuestra visión del pasado podría estar incompleta. Y si eso es cierto, Baalbek no sería solo una ruina antigua, sería una advertencia silenciosa, un recordatorio de que quizá algunas civilizaciones antiguas sabían hacer cosas que nosotros todavía no podemos explicar completamente. Parte 3. La piedra que nunca debió existir. Si las piedras del Trilithon ya parecen imposibles de explicar, lo que se descubrió cerca de Baalbek hace que todo el misterio sea todavía más desconcertante. A pocos metros del complejo principal existe una antigua cantera. A simple vista parece un terreno de piedra como cualquier otro, pero allí yace uno de los bloques más impresionantes jamás encontrados en la historia de la humanidad. Es conocida como la Piedra de la Mujer Embarazada, y no recibe ese nombre por casualidad. Durante siglos, los habitantes locales contaron historias sobre aquella enorme roca y el misterio que la rodeaba. Lo increíble es su tamaño. Los estudios estiman que esta sola piedra pesa más de 1000 toneladas. Algunas mediciones incluso sugieren que podría acercarse a 1200 toneladas.
Para entender lo absurdo de esa cifra, imagina un tren entero convertido en un solo bloque de piedra. Eso es exactamente lo que parece estar frente a los investigadores. Lo más impactante es que la piedra fue claramente tallada por manos humanas. No es una formación natural. Sus bordes muestran señales de corte. Su forma revela intención. Alguien comenzó a prepararla para moverla. Alguien planeó utilizarla, pero nunca llegó a su destino. La piedra sigue parcialmente unida al suelo, como si el trabajo hubiera sido abandonado de repente. Y esa sola imagen ha generado una pregunta fascinante. Si lograron mover piedras gigantes antes, ¿por qué dejaron esta atrás? Algunos expertos creen que los constructores descubrieron una grieta en la piedra. Otros piensan que quizá calcularon mal el peso. Y algunos sospechan que el proyecto completo pudo detenerse por razones desconocidas. Pero lo que realmente inquieta a muchos investigadores es otra cosa. El simple hecho de que alguien siquiera intentara mover una piedra de ese tamaño. Porque una piedra de más de 1000 toneladas no es solo pesada, es absurdamente pesada, incluso para la ingeniería moderna. Mover algo así hoy requeriría maquinaria excepcionalmente rara, carreteras reforzadas, planeación milimétrica y enormes recursos. Pero en Baalbek, alguien en el pasado creyó que podía hacerlo. Eso significa que no era una fantasía. Era un plan real. Y si fue un plan real, entonces esas personas poseían una confianza sorprendente en sus capacidades, como si para ellos mover semejante monstruo de piedra no fuera imposible, solo fuera difícil. Y ese detalle cambia completamente la manera de ver el sitio, porque una cosa es admirar una construcción antigua, y otra muy distinta es enfrentarse a la evidencia de que alguien pensó, podemos mover esto. Y quizá lo más inquietante es que cerca de la misma cantera se descubrieron otros bloques todavía más grandes. Algunas excavaciones recientes revelaron piedras, aún más masivas, enterradas parcialmente bajo el suelo, como si Baalbek todavía no hubiera revelado todos sus secretos. Como si cada nueva excavación hiciera surgir una pregunta más grande que la anterior. Y cuanto más se descubre, más parece que Baalbek no es solamente un sitio arqueológico. Parece un rompecabezas incompleto, uno que la historia aún no ha logrado resolver. Parte 4. Las teorías que dividen a los expertos. Cuando un lugar desafía la lógica, inevitablemente nacen teorías. Y en el caso de Baalbek, las teorías son tan fascinantes como las piedras mismas. La explicación más aceptada es que los romanos utilizaron técnicas avanzadas de ingeniería. Sabemos que los romanos dominaban la construcción como pocas civilizaciones. Levantaron puentes gigantes, crearon carreteras que aún existen, construyeron monumentos capaces de sobrevivir miles de años. Así que para muchos historiadores, Baalbek sería simplemente otra demostración extrema de su capacidad. Según esta teoría, enormes grupos de trabajadores habrían utilizado rodillos de madera, palancas, rampas de tierra y sistemas de poleas para mover cada bloque. En teoría, eso podría funcionar, pero algunos ingenieros señalan un problema importante. La teoría parece posible en papel, pero extremadamente difícil en la realidad. Porque una cosa es mover grandes piedras y otra muy distinta es mover bloques cercanos a 1000 toneladas con precisión milimétrica. Ahí es donde comienzan las dudas y donde nacen otras hipótesis. Algunos investigadores creen que los romanos no construyeron la base original. Creen que simplemente heredaron una plataforma mucho más antigua, una estructura ya existente, una obra realizada por una civilización anterior cuyo nombre se perdió con el tiempo. Según esta idea, Baalbek podría ser mucho más antiguo de lo que normalmente se cree. Y eso explicaría por qué ciertas partes parecen diferentes del estilo romano tradicional. Otros investigadores sugieren algo más prudente, que quizás estamos subestimando a las civilizaciones antiguas, que nuestro error moderno es pensar que antiguo significa primitivo. Pero la historia ha demostrado muchas veces que pueblos antiguos podían alcanzar niveles sorprendentes de conocimiento, astronomía, matemáticas, arquitectura, ingeniería. Tal vez Baalbek sea otro ejemplo de conocimiento perdido, no magia, no fantasía, simplemente ciencia antigua que desapareció con el paso del tiempo.
Sin embargo, también existen teorías mucho más especulativas. Algunas personas creen que una civilización desconocida pudo intervenir, otras hablan de visitantes externos, y aunque estas ideas despiertan curiosidad, no existen pruebas científicas sólidas que las respalden. Lo importante aquí no es aceptar explicaciones extraordinarias sin evidencia. Lo verdaderamente importante es reconocer algo simple. Baalbek plantea preguntas legítimas, preguntas que todavía hoy no tienen respuestas completas. Y cuando incluso los expertos discuten sobre cómo fue construido, eso convierte a Baalbek en algo más que un monumento. Lo convierte en un verdadero enigma histórico. Parte 5. Lo que Baalbek podría revelar sobre nuestro pasado. A veces un sitio antiguo no solo nos habla del pasado, también nos revela algo sobre nosotros mismos. Y Baalbek hace exactamente eso, porque durante mucho tiempo, la humanidad ha contado la historia del progreso. Otros piensan que podrían contener compuestos únicos con aplicaciones. Pensamos que cada generación sabe más que la anterior, que siempre avanzamos, que el presente siempre supera al pasado. Pero lugares como Baalbek nos obligan a cuestionar esa idea. Nos recuerdan que quizá algunas civilizaciones antiguas poseían conocimientos que desaparecieron, conocimientos que no fueron transmitidos, conocimientos que simplemente se perdieron. Y si eso ocurrió una vez, podría haber ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Eso significaría que nuestra comprensión del pasado podría estar incompleta. No porque la historia esté equivocada, sino porque todavía faltan piezas del rompecabezas. Baalbek podría ser una de esas piezas. Cada piedra gigantesca parece enviar un mensaje silencioso desde otro tiempo. Un mensaje que dice: sabíamos más de lo que imaginas. Y eso es precisamente lo que hace este lugar tan fascinante. No es solo la escala, no es solo la ingeniería, no es solo el misterio. Es la sensación de estar frente a algo que no encaja fácilmente en nuestra visión del mundo, algo que nos obliga a admitir que todavía existen preguntas sin respuesta. Y quizá esa sea la razón por la que Baalbek sigue cautivando a tantas personas, porque representa algo profundamente humano. La necesidad de entender, la necesidad de descubrir, la necesidad de mirar una piedra imposible y preguntarnos: ¿qué más no sabemos todavía? Y tal vez la verdadera grandeza de Baalbek no esté solo en su tamaño, tal vez esté en su capacidad para recordarnos que incluso en un mundo lleno de tecnología moderna, todavía hay misterios capaces de dejarnos sin palabras. Parte 6. El silencio de las piedras. Hay algo en Baalbek que va más allá del tamaño de sus bloques. No es solo lo que vemos, es lo que no vemos. Porque cuando los arqueólogos estudian muchos monumentos antiguos, suelen encontrar inscripciones, herramientas, dibujos o registros que ayudan a explicar cómo fueron construidos. Pero en Baalbek, el silencio resulta casi tan impresionante como las propias piedras. No existe un manual antiguo que describa exactamente cómo se movieron estos bloques. No existe un registro detallado que explique qué método se utilizó. No existe una respuesta definitiva que cierre el misterio. Y eso ha convertido a Baalbek en una especie de conversación inconclusa entre el pasado y el presente. Las piedras están allí. El resultado está frente a nosotros. La evidencia física es imposible de negar. Pero el proceso parece haberse perdido para siempre. Y muchas veces, lo que más inquieta a los investigadores no es que no tengan respuestas. Lo que realmente inquieta es que cuanto más estudian el sitio, más preguntas aparecen. ¿Cómo calcularon el equilibrio? ¿Cómo evitaron que los bloques se fracturaran? ¿Cómo lograron una alineación tan precisa? ¿Cómo coordinaron una obra de semejante escala sin tecnología moderna? Y quizá la pregunta más profunda de todas es esta: ¿por qué quisieron construir algo tan descomunal? Porque mover una piedra de cientos de toneladas no es solamente una hazaña técnica. Es una decisión consciente de invertir tiempo, energía y recursos en algo extraordinario. Eso significa que para quienes construyeron Baalbek, este lugar debía tener una importancia inmensa, tal vez religiosa, tal vez política, tal vez simbólica, o quizá una combinación de todo eso. Algunos historiadores creen que el tamaño monumental tenía un propósito claro: impresionar, no solo a quienes vivían allí,
sino a cualquiera que llegara al lugar. Y en ese sentido, miles de años después, el objetivo sigue funcionando. Porque incluso hoy, en una era de rascacielos y máquinas gigantes, Baalbek sigue provocando la misma reacción: asombro. Y quizá eso sea lo más increíble de todo, que unas piedras antiguas todavía puedan hacer que el mundo moderno se detenga a mirar. Parte 7. El misterio que todavía desafía a la humanidad. Tal vez algún día la ciencia descubra exactamente cómo fue construido Baalbek. Tal vez una nueva excavación revele herramientas olvidadas. Tal vez futuras investigaciones encuentren pruebas que expliquen lo que hoy parece imposible. Eso podría ocurrir. Pero incluso si un día entendemos cómo se hizo, todavía quedará una pregunta más grande. ¿Qué más fueron capaces de hacer las civilizaciones antiguas que aún no hemos descubierto? Porque Baalbek no es un caso aislado. A lo largo del mundo existen otros lugares que parecen adelantados a su tiempo. Monumentos, templos, ciudades, estructuras imposibles. Y cada una parece recordarnos la misma idea: que la historia humana podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Durante mucho tiempo hemos mirado al pasado como si fuera una versión inferior del presente, como si nuestros antepasados simplemente estuvieran esperando que nosotros llegáramos para entender el mundo. Pero lugares como Baalbek sugieren algo diferente. Sugieren que quizá nuestros antepasados entendían cosas que nosotros todavía estamos intentando comprender. No necesariamente porque fueran más avanzados en todo, sino porque podían pensar de maneras que hemos olvidado. Y esa posibilidad es tan fascinante como inquietante, porque significa que la historia no solo es un relato de lo que sabemos, también es un mapa de lo que hemos perdido. Y Baalbek podría ser una de las pruebas más impresionantes de ello. Una estructura gigantesca, silenciosa, inmóvil, resistiendo siglos. Como si quisiera recordarnos algo muy simple: que todavía existen misterios capaces de superar incluso nuestra confianza moderna. Y quizá por eso millones de personas siguen fascinadas con este lugar. Porque en un mundo donde creemos tener respuestas para casi todo, Baalbek sigue siendo una pregunta tallada en piedra. Final conexión con la audiencia. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Baalbek fue simplemente una obra extraordinaria de ingeniería antigua? ¿O piensas que todavía nos falta descubrir una parte importante de la historia humana? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es uno de esos misterios donde cada teoría abre nuevas preguntas. Y a veces, las preguntas más antiguas son también las más difíciles de responder. Si te apasionan los misterios reales, las civilizaciones perdidas y los secretos que todavía desafían a la ciencia moderna, suscríbete a Curiosidades 1360, porque aquí exploramos los enigmas que el mundo aún no logra explicar. Nos vemos en el próximo misterio.